Hola, buenos días. Acá estamos con la Biblia abierta en el Evangelio de Lucas. Estaba pensando que no sé si hicimos alguna mención en algún momento de la palabra evangelio. Evangelio en realidad no es un género literario, pero sí es el género literario que dentro de la Biblia une a estos 4 relatos de la vida de Jesús. En realidad eh, no es una biografía, porque no tenemos fechas, y aunque hay muchos datos y estamos marcando los datos que pone Lucas como gran historiador, sin embargo no está en el rango de las biografías. Pero el nombre con el que se fue popularizando estos relatos de la vida de Jesús fue la palabra griega que quiere decir buenas noticias. Por eso cada vez que aparece un buenas noticias, nos hacemos que sabemos griego y decimos acá dice Evangelio. Es un nombre muy importante y muy justo, porque la idea de buenas noticias fue todo el tiempo mencionado en los evangelios, porque eso significaba, acá viene la buena noticia de que Jesús, Dios encarnado, vino al mundo, ¿sí? Así que bueno, sepamos eso cuando nos aparece la frase, que no hay tampoco otra manera más clara de explicarla o de traducirla. Bueno, ya vimos hasta Lucas 6. Encontré un dato que allá nos dio un poco de duda. eh, Lucas cuenta en 6, 17, empieza con el llamado Sermón del Monte, y acá encontramos que se detuvo en un llano. Y entonces un comentarista dice que la idea esa de llano no es una llanura como lo sería para nosotros, que somos un país de mucha llanura, sino sería una meseta. Y entonces, claro, había montañas bajas en toda esa columna que recorría Israel y Judá, y entonces es posible que fuera en un lugar más alto, como para que la gente estuviera al costado, abajo, escuchando al Señor. Así que ni un monte alto ni una llanura, esta palabra llano, hagámonos la idea de una meseta. Jesús elegía siempre lugares que pudiera llegar a la gente, era lo que a él le importaba, que pudiera llegar a la gente. Y también daría, se me ocurre ahora, para cuando estamos leyendo los evangelios, mirar un poco lo que viene antes, lo que viene después, para darnos cuenta si estaba dando esa enseñanza, no de casualidad, sino porque tenía justo la audiencia a la cual él quería llegar. En general, en estos, los capítulos en que volvemos a decir, fueron divididos para una mejor comprensión, para buscarlo, saber cómo buscamos tal enseñanza. Bueno, esta de hoy va a estar en el capítulo 7. Y no solo se dividieron en capítulos, sino que se dividieron en versículos. Hay no muchos casos, pero pocos casos que uno puede decir, pero esta división no está bien, se equivocaron, pero bueno, así la tenemos y es lo que nos permite hacer una cita de cualquier libro de la Biblia y decir está en capítulo tal, versículo tal. Y eso nos ayuda. Y ayuda también a los que son memoriosos, a los que memorizan las escrituras, para también tener una expresión, una enseñanza en 2, 3 líneas, aunque muchas veces tenemos versículos muy largos. Pero bueno, esto era algo en general para enfrentar el capítulo 7. Por eso no podemos pensar que Lucas eligió, porque a veces sucede que en esta división de capítulos encontramos un encuentro de Jesús con alguien, encontramos un milagro, encontramos una enseñanza. Entonces, esa división quedó interesante para ayudar a nuestra lectura. Bueno, lo digo porque el capítulo 7 empieza con un milagro y encuentro, con
uno de esos milagros tan interesantes. En realidad, solamente son iguales aquellos que dicen que se acercó a alguien y o le pidió o Jesús lo vio, lo sanó y listo. Pero tenemos otros en los que hay una historia y esas historias son tan importantes y muchas veces el escritor le da mucho énfasis y espacio a un milagro que ha sido hecho acerca de alguien que era importante o diferente o llamativo su persona. 7.1, cuando terminó de hablar al pueblo, y lo que termina en el 6 será eso que llamamos el Sermón del Monte, Jesús entró en Capernaum, la ciudad del norte de Galilea, no es del norte, de Galilea, junto al mar de Galilea o mar de Cineret, como uno de sus varios nombres. Pero Capernaum era la ciudad de Pedro, de los Zebedeo, evidentemente iban y venían. Es posible que fuera donde Jesús quedaba a dormir, eh, porque no hay otros indicios de donde Jesús se hospedara. Bueno, estamos en Capernaum, había allí un centurión, seguramente era de los militares de Herodes Antipas, el Herodes que lo tuvimos en la vida de Jesús hasta su muerte, y centurión era el que comandaba 100 soldados, o sea que era un hombre importante, cuyo siervo, y acá tenemos tengo una llamadita, pero no en realidad va a la parte de la Biblia, al final, en las Biblias de estudio, donde hace todo un desarrollo de de la que era en este caso uno de sus sirvientes, digamos, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. No le habló directamente, pero Mateo nos lo cuenta como hablándole directamente. Así que acá tenemos la duda, pero este es el relato de Lucas. Y cuando dice mandó a unos dirigentes de los judíos, también podía entrar dentro de lo que se llamaban los ancianos, que eran quienes estaban eh, no tanto en la enseñanza, pero en el servicio y alrededor del templo. A unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: o era un hombre muy respetuoso, digamos, ya había entendido quién era Jesús, o era temeroso, ¿no? Quizás con esa formación militar, ¿no? Le dice: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Formación militar. Ahora, qué interesante pensar, ¿no? ¿Qué tenía temor de Jesús? Respeto. Había oído hablar de Mesías, de enviado de Dios. No sabemos, pero Lucas marca, por segunda vez usa este mismo verbo. Al oírlo, Jesús se asombró de él. En otro caso, también se había asombrado de la fe de alguien. Se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Jesús reconocía en la actitud de este militar no servilismo ni temor, reconocía fe.
Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Y nada más, no tenemos si hubo un encuentro, gratitud, etc. Versículo 11. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, dato que nos permite imaginar la escena, no dejemos de imaginar los relatos históricos y más sobre Jesús. Iba con sus discípulos, una gran multitud se dirigió a un pueblo llamado Naín. Lo busqué en el mapa, un pueblo, dice, no debía ser muy importante, al sur de Galilea, o sea, Jesús seguía en Galilea. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Se dice que los ataúdes iban abiertos hasta el cementerio. Y me llama la atención de nuevo, Jesús tocando. Tocaba al leproso y ese gesto, ¿no? Ese gesto, bueno, que ahora viene. Se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. ¿Lo habrá sacado? No lo dice, ¿no? Pero quizás lo ayudó a salir, se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alabanza y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda a su pueblo. Esto era otro tipo de gente, ¿no? A Jesús lo rodeaban los fariseos, los maestros de la ley que habían ido para oponérsele, para buscarle una palabra, un hecho. Estos estaban empezando a creer, a reconocer primero, y ojalá que después haya sido a creer. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Creo, si no me equivoco, que este era el primero de las resucitaciones que hizo Jesús. Después estaba el hijo de la hija, era hija de no, de Jairo, sí, la hija de Jairo, y después al hermano tan amado de Juan 11. Tres nada más. Sin embargo, habla muchas veces de que Jesús había resucitado. Y creo que vamos a verlo ahora. Se divulgó esta noticia acerca de Jesús por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Versículo 18. Los discípulos de Juan, acá aparece otra escena totalmente diferente, le contaron todo esto a Juan. Él llamó a dos de ellos, Juan, y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Qué le pasaba a Juan? Estaba desanimado, estaba frustrado, estaba en la cárcel. Busqué a ver si había algún dato, en cárcel de dónde. El gobernador estaba en Jerusalén, bueno, no sabemos, como también pasa de episodio en episodio y no dice muchas veces dónde estaba, dónde iba, acá aparecen discípulos de Juan y el Señor lo manda a preguntar. Nos da tristeza pensar en lo que fue Juan el Bautista y cómo estaba ahora. En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Era lo importante, no mandó saludos, ni le dijo qué injusto lo que te está pasando. De lo que nosotros sabemos, lo que fue recogido por los que escribieron los evangelios,
directa, él pudiera entender que aquello que él había anunciado estaba pasando realmente. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Y esa frasecita final me parece que se lo decía a Juan. Dichoso el que no tropieza por causa mía, como si le estuviera diciendo, cuidado, no pierdas la fe, no dejes de perder lo que el Señor te reveló. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido de ropa fina? Claro que no. Recordemos, no lo cuenta, esto no lo cuenta Lucas, pero que se vestía, ¿no? Con ropa de animal, comía miel silvestre, una vida totalmente como eran los esenios y todos esos que tenían vida en el desierto, que vivían en cavernas. Entonces, ¿qué salieron a ver? Bueno, no leí. Los que visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. ¿Qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo. Y más que profeta. Este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. La cita de Malaquías 3:1 que ya la vimos antes. Esto es que le diga para que fuera fortalecido, para que Juan supiera, confirmara lo que él ya sabía, que él había sido el precursor del Mesías, el único. Jesús acá le da delante de todos calidad de profetas, porque estos capaz que creían que profetas eran solo lo que habían escrito en el Antiguo Testamento, pero este era el profeta, el único que fue precursor del Mesías. Les digo que entre los mortales no había nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Esto llama a preocupación. ¿Cómo estaba negando? Esto es comprensión. ¿De dónde viene el mandato para Juan? Viene del Antiguo Testamento. Malaquías 2 veces y otras veces habla de que va a venir un Elías precursor. Entonces, Juan pertenecía al reino del Antiguo Testamento. Y aquí, por eso Jesús dice, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Y por supuesto está hablando del más pequeño cristiano, seguidor de Jesucristo, pero estaba haciendo la diferencia con esa tarea de precursor que había hecho Juan el Bautista, que no llegó a ver la crucifixión y la resurrección de Jesús, porque lo mataron. Al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan. Pero los fariseos y los expertos no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Así hablaba de los que Juan había bautizado, ya estaba en la cárcel, ya no podía bautizar más. Pero entonces, seguramente, entre los que estaban ahí, la multitud que seguía ahí, había recaudadores de impuestos, por supuesto Mateo, y los del pueblo que reconocieron que el camino de Jesús era justo y fueron bautizados por Juan. Y Jesús volvió a marcar que los fariseos, los religiosos, los expertos de la ley, no se habían hecho bautizar. El discurso sigue, a pesar de esta digresión que hizo Lucas para explicar, sigue ese discurso de Jesús. Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron y entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. Cantos de los chicos que unos a otros están, no sé, acusando, peleando. Y Jesús explicó ese versito tan interesante.
porque vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. En Mateo dice, por sus hechos los reconocerán. Pero está interesante, la sabiduría queda demostrada por los que siguen la sabiduría, por los que son su vida, en sus hechos realmente sabios. Sigue otro episodio, este capítulo 7 es muy rico, ¿eh? Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Estamos en el capítulo 7 todavía porque tenemos que aclarar que no nos confundamos. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Jesús aceptaba todas las invitaciones a comer porque había un propósito evangelizador detrás de esos encuentros. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Acá rápidamente nuestra mente va a decir, ¿pero qué? ¿Esta era María, la hermana de Lázaro? No, no. Son dos episodios diferentes. ¿Qué hay si dos veces a Jesús le hicieron un ungimiento, como le dijo a María y a los oyentes ahí en Juan 11, ese ungimiento era para la tumba? Acá no, acá todavía era temprano. Esta mujer se llamaba María también. eh, Dice que se llamaba María. Sí, dice la mujer. No, no dice el nombre. Pero había otra María Magdalena, que también se dice que había sido pecadora, prostituta anteriormente. María Magdalena era una María del pueblo de Magdala, cerca del mar, creo que pegadito al mar de Galilea. De manera que esta mujer era otra, tenía mala fama, se fue a acercar a donde justo estaba reunido Jesús con los fariseos, pero ella quería llegar a Jesús. Por eso es tan interesante este capítulo, este episodio, porque muestra cómo Jesús recibe a todos, aún los más pecadores que quieran acercarse. Se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Tres datos. En ese tiempo en la cena se acostumbraba a sentarse de costado, con los pies estirados sobre, no sé, un almohadón o otra silla. Por eso ella tenía fácilmente acceso a los pies. Después, leído por ahí que el alabastro era un material que tenía parte de mármol, por lo cual era muy fino, muy grueso, ¿no? Y dice que se los secó ese perfume y se los ungía con el perfume. De manera que es probable que fuera más un ungüento, algo más espeso que un perfume muy líquido como lo que estamos acostumbrados en este tiempo. Una escena maravillosa. Pero Jesús iba a aprovecharlo para todos. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, ¿no? Esta gente todavía no sabía que Jesús leía los pensamientos. Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Le contó un cuentito. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Jesús. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón,
Estoy segura que estaban todos escuchando. ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies. Los hombres usaban sandalias llenas de polvo de los caminos. No me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Me gusta no sé si así lo contó Mateo, pero tengo el comentarista que dice que literalmente dice, te digo que sus muchos pecados han sido perdonados porque amó mucho. Da la vuelta la frase, pero está hablándole del amor de esa mujer y está hablándole delante de toda esa gente del perdón. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Y Jesús redondeó este episodio diciendo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hasta ahora no nos dice mucho, no nos dice de salvación, ¿no? El autor del Evangelio. Jesús todavía no decía mucho, pero en los casos personales le está hablando, tenés la salvación por tu fe, no por el frasco de perfume. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Bueno, maravilloso, se nos está acabando el tiempo, pero es interesante el comienzo del capítulo 8. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas, el Evangelio, del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Yo he leído la aclaración que la mujer anterior no era María Magdalena, pero acá aparece María Magdalena. María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido 7 demonios, de manera que es otro episodio. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, o sea que seguramente judío, administrador de Herodes, estaba entre los seguidores de Jesús. Susana, que no aparece en ningún otro lado, no sabemos quién era, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Si alguna vez pensamos que no sabíamos de qué vivía Jesús, acá tenemos una puntita para decirnos que había muchas personas y seguramente estas mujeres provenían de sus maridos, recursos con los cuales ayudaban a Jesús y sus apóstoles. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar, al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron, otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad, otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron, pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100%, del 100%. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a seguir mañana porque Jesús tuvo que explicarle a los discípulos lo que significaba cada uno de los elementos de esta parábola. Miren que habían visto enseñanzas de cada predicación, de cada milagro. Siempre había enseñanzas que hablaban de la buena nueva del Evangelio. Y todavía ni los discípulos
iban entendiendo. Y esta parábola del sembrador ha sido un ejemplo en la literatura de todos los tiempos, ha sido mencionada como literariamente como una joya, pero su significado espiritual muchísimo, muchísimo más importante. Pero ya empezamos con el capítulo 8, así que seguiremos mañana. Que Dios los bendiga ricamente y la palabra prospere en todas nuestras vidas.